8:06 de la mañana. Por cierto, quiero hacer un comentario sobre el tema de la basura, especialmente en el municipio Libertador. Hoy me envían muchísimas fotografías sobre el centro de Caracas, incluso muy cerca de la casa natal del Libertador, de la esquina de Marrón a Doctor Paul. Parece que ayer no pasó el servicio del aseo urbano y la situación hoy es preocupante para los vecinos. Bueno, así como uno lo puede apreciar en la Solano López, es decir, el tema de la basura es muy importante, es demandante, es muy fuerte, cierto es, así que valga este comentario de manera muy constructiva. Bueno, en los próximos minutos, adelanto de una vez, vamos a estar conversando, vamos a estar retomando el escenario de Ucrania y el conflicto con Rusia, que tiene evidentemente, como tanto lo revisamos, consecuencias a terceros, bueno, impredecibles. Y ya está en el contacto Halim Naim, periodista, magíster en Derecho y Relaciones Internacionales. Halim, siempre es un gusto tenerte por acá. Buenos días. Buenos días, Eduardo. El gusto es totalmente mío. Definitivamente lo que mencionas es súper clave para analizar un poco el contexto internacional. El daño a terceros en la guerra Rusia y Ucrania ha crecido, ha elevado las expectativas y sin duda alguna se ha convertido en una guerra que trasciende las fronteras europeas. Yo considero que ha sido una guerra que ha durado muchísimo más de lo que cualquier especialista pudiera analizar en su momento. Yo te decía cuando comenzaba la guerra, un día después me entrevistaste y te dije, esta podría ser una guerra muy corta porque estamos hablando de un país capaz de enfrentarse a una Rusia que la invadía en su momento y nos estamos sorprendiendo primero del comportamiento de la comunidad internacional con el respaldo que le ha dado a Ucrania y también nos estamos sorprendiendo de las capacidades de Rusia, que muchos en su momento decían, bueno, es un país con una capacidad armamentística elevada y nos estamos dando cuenta que es tan vulnerable como cualquier otro país, muy a pesar de su armamentística. Hoy estamos viendo a una Rusia que ha tenido a Estados Unidos y sus aliados en reiteradas oportunidades. En esta oportunidad, hasta la administración Biden ha dicho que se está preparando para una amenaza o una guerra nuclear por parte de Rusia. Entonces, estamos viendo una Rusia que fue subestimada en su momento y que en esta oportunidad se ha convertido en una amenaza latente, no solamente para Ucrania, sino para la humanidad. Pero también estamos viendo una Ucrania que ha sobrepasado cualquier expectativa y se ha convertido en un país que en reiteradas ocasiones incluso ha defendido su territorio en territorio ruso, que eso es muy distinto a defenderse en su territorio. Hemos visto cómo ataques ucranianos se han perpetrado dentro de Rusia. Hemos visto también, hay algo peculiar, el tema de la OTAN. Muchos dicen, bueno, ya la OTAN está actuando, pero hemos visto también en el ámbito internacional y en el ámbito de las relaciones que nadie puede decir que es la OTAN la que está actuando. Aunque sean los países OTAN, lo han hecho tan bien que parecen decisiones unilaterales al ver cómo hay maniobras de barcos españoles, italianos, norteamericanos, británicos, franceses en costas rusas sin necesidad de irse con la bandera OTAN y sin necesidad de ser una decisión dentro de la OTAN. Es decir, estas discusiones totalmente secretas dentro de la OTAN se ha convertido en la mejor estrategia que ha tenido la OTAN a lo largo de su historia, porque generalmente han sido muy frontales, han hablado de sus decisiones, pero en esta oportunidad han actuado con muchísimo sigilo en la realidad ucraniana y la realidad rusa. Yo considero que la guerra de los subestimados se convirtió en una larga guerra de los subestimados, sumando cualquier expectativa que cualquier analista internacional pudiera hacer en su momento. Amigos, están escuchando a Halim Naim, periodista, magíster en Derecho y Relaciones Internacionales. Bueno, se viene haciendo seguimiento sobre territorios recuperados por las fuerzas ucranianas. Esta es una guerra que tiene el plano militar, donde no se descarta el delicadísimo asunto nuclear, tiene por supuesto el ámbito de lo económico, de lo político, toda la complejidad estratégica posible. Pero a estas alturas podría decirse quién está ganando la guerra.
Sí, acá hay dos ganadores. Acá hay dos ganadores. El primer ganador en temas de armas pudiera ser Rusia, sin duda alguna. Estamos hablando de una guerra que ha devastado gran parte del territorio ucraniano. Rusia se ha hecho con grandes pretensiones que tenía a nivel territorial al inicio. No ha logrado hacerse con Kiev muy bien a pesar de los ataques. Creo que Ucrania ha tenido una defensa bastante interesante. Creo que es un país admirable a nivel de defensa de territorio. Es un ejemplo a seguir. Pero hay un gran perdedor. Yo no diría que hay dos ganadores, yo diría que el otro también es gran perdedor de la guerra, porque si algo le duele a un país en una época totalmente mercantil, si algo le duele a un país como Rusia en una época totalmente mercantil, cuando en teoría y entre comillas termina la Guerra Fría, ya no importa el poder político, sino el poder económico. Cuando te hacen una guerra financiera tan dura como la que le hizo la comunidad internacional en virtud de la guerra y por supuesto como consecuencia de la guerra, estamos viendo a un gran perdedor de la guerra financiera, que es el mismo Rusia que está ganando la guerra en armas. Entonces yo considero que hay una Rusia empobrecida que no puede durar demasiado tiempo en este proceso de guerra porque sus grandes aliados también están en agendas muy particulares, como por ejemplo China con el tema de Taiwán, que no puede hoy casarse con una guerra tan grande como la de Rusia y Ucrania. Estamos viendo un Irán que si bien ha apoyado a Rusia en reiteradas oportunidades, sigue en una agenda de amenaza por el cierre del estrecho de Hormuz y no puede gastar demasiados recursos en aquella situación porque los Estados Unidos sigue pisando los talones de Irán dentro del Medio Oriente y cada vez está captando muchos más aliados en territorios muy cercanos a Irán. Es decir, no es estratégico de Rusia porque tiene su agenda particular. Estamos viendo una Rusia que además hizo una amenaza importante a Israel por el tema de cualquier tipo de intromisión que pudiera tener Israel dentro del y además porque ha amenazado con el tema nuclear, y cuando un país ya amenaza con una guerra nuclear es porque ya se encuentra dando pataletas finales en un conflicto tan grande como el conflicto de Rusia y Ucrania. Entonces, yo considero que sí, hay un gran ganador en armas, pero el mismo ganador en armas es el perdedor de la guerra financiera. Y hoy duele muchísimo más que te den en el bolsillo a que te den en el territorio. Vemos cómo parte de esa agenda de guerra financiera, más allá de cualquier sanción, es el bombardeo de un gasoducto importante, el que llevaba el porcentaje mayor de economía rusa en el tema de venta de gas hacia Europa, y hoy vemos a Europa que le importa ya muy poco si Rusia está o no está en la guerra, si Rusia es o no es aliado, porque ya hasta el gasoducto fue volado por un ataque importante por parte de algunos países que son miembros de la OTAN. Y te dice un especialista en el tema internacional que no puede decir por parte de la OTAN por la manera tan inteligente en la que se movió la OTAN. Sí, bombardearon el gasoducto, pero son decisiones unilaterales en apoyo a Ucrania sin necesidad de pasar por la OTAN. Entonces, acusar a la OTAN o a cualquier organismo internacional de esta decisión sería un error por la manera inteligente en la que lo manejaron. Yo creo que aquí hay un ganador y el mismo ganador es el perdedor de la guerra financiera. ¿Qué duele más en el siglo XXI, en el año 2022? Perder la guerra financiera duele muchísimo más que perder la guerra en armas, que ganar la guerra en armas, porque ganar la guerra en armas ya te hace perder dinero. Aunque ganas territorio, te hace perder dinero. Si no puedes administrar el tuyo con tus recursos económicos, ¿cómo administrar otros que ya tú mismo estás dejando devastados? Entonces, el ganador es el mismo perdedor. Bueno, Halim, te agradezco muchísimo estos minutos. Qué interesante comparación entre el bolsillo y el territorio. Terrenos donde, o uno de los Sí, terrenos donde se desarrolla la guerra. Bueno, hasta pronto, Halim. Hay Fuerte otro abrazo. perdedor, Eduardo. Hay Ajá. otro perdedor y es la Organización de Naciones Unidas y los organismos internacionales responsables del resguardo y la seguridad del mundo. Ellos no han discutido de manera eficiente el tema de Rusia y Ucrania y creo que ese es otro gran perdedor. La respuesta está en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas. La solución pacífica de las controversias que lamentablemente parece ser solo una teoría. Bueno, gracias, Halim. Hasta pronto. Un abrazo. Halim Naim, periodista, magíster en Derecho y Relaciones Internacionales. Manténganse allí.